Bienvenidos, vamos a empezar el estudio de Génesis. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido conocer muchas cosas que están escondidas ahí en la Biblia. La verdad se me ha hecho sorprendente la manera en cómo Dios estructuró todo. Es increíble que a simple vista no lo podamos ver, no lo podamos detectar. Porque, pues, para empezar, está escrito en otro idioma, entonces eso lo complica más. Y además, ese lenguaje, ese idioma, tiene tantos secretos que es muy, muy, muy difícil poder darse de cuenta de todo eso. Entonces, para empezar este estudio, voy a tener que dar una pequeña introducción sobre ciertos métodos que no tiene mucho caso que me meta a profundidad. Los puedes estudiar tú en algunas páginas de internet, eso lo encuentras fácilmente. Entonces lo único que yo voy a hacer es dar como la perspectiva general de todo esto. Lo primero que voy a enseñar, lo que voy a explicar, es lo que es la gematría. La Biblia está compuesta en 3 idiomas, fue escrita en 3 idiomas, principalmente todo lo que es el Antiguo Testamento, el hebreo, algunos cachitos en arameo, Daniel o no sé qué otros más, y lo que es el Nuevo Testamento, que está en griego. Lo curioso de lo que el griego y el hebreo es que los dos tienen un sistema numérico que se le llama gematría. Esto es que cada letra tiene un valor numérico. Haciendo un ejemplo, por ejemplo, en el español, la letra A valdría 1, la letra B valdría 2, la letra C valdría 3, y así nos vamos sucesivamente. Lo mismo pasa entonces con tanto el griego con el hebreo. La letra Aleph, que es la primera letra, vale 1, la letra Bet vale 2, y así nos vamos sucesivamente de 1 en 1 hasta llegar al número 10. A partir de ahí van contando de 10 en 10, así 10, 20, 30 hasta el 100, y después de 100 en 100. De ese modo tenemos todo el abecedario. Bueno, en realidad se llama alefato, con un valor numérico en cada letra. Eso se le llama gematría, y la gematría es la que vamos a necesitar conocer para poder descubrir muchísimas cosas impresionantes que vienen en la Biblia, códigos y bueno, demás. Esa es la gematría estándar, que es la que vamos a estar usando. Hay otro tipo de gematría que donde el valor numérico no solamente va de 1 en 1, pero ya en el 10 no se salta de 10 en 10, sino que se continúa todo el alefato así en 1 en 1. Ese se llama gematría ordinal. Pero la que vamos a utilizar siempre es la gematría estándar. Entonces, ¿qué es la gematría? Bueno, pues es el estudio de las letras y las palabras hebreas, principalmente ahorita lo que es la Biblia, con relación con el valor numérico que tienen cada una de ellas. Esto es, por ejemplo, la palabra Shana en hebreo, que es año, se compone de la letra Shin, la letra Nun y la letra Hei. Esas letras, si buscamos su valor, lo vamos a acomodar en una columna y nos va a sumar una cantidad. Por ejemplo, la letra Shin vale 300, la letra Nun vale 50 y la letra Hei vale 5. Por lo tanto, si sumamos todo eso, nos da el valor de 355. La palabra Shana vale, o su gematría, 355. Y bueno, ¿esto qué nos podría decir? Bueno, pues justamente la palabra, el año lunar vale 355 días. Entonces, de este modo, cada palabra tiene una relación con ese número, con su número de gematría. Otro ejemplo, por la palabra Heraión, es igual, del mismo modo, sumamos el valor de cada una de sus letras, nos va a dar 271. 271 es exactamente lo que dura de días un embarazo, ¿no? Que es la palabra Heraión. De ese modo, todas las palabras en hebreo tienen una relación, ya sea obviamente con la misma palabra o con el contexto. Entonces podemos ver no solamente la Biblia con letras, sino también con números. Y eso prácticamente ver relacionar un número con otro número dependiendo en cada párrafo, pues podemos entender muchísimas otras cosas más.
Eso es lo que es en general la gematría. También esas letras hebreas se sacaron o fueron evolucionando de un lenguaje más antiguo, lo que es el protohebreo o el paleohebreo, como algunos lo conocen. Esto es que en vez de las figuritas que tenían, más bien en vez de las letras que eran, tenían figuritas. Entonces una figurita representaba algo, por ejemplo la letra Bet. Como puedes ver en la imagen, es un intento de una casa, entonces se ve como el techo, la pared y el piso, ¿no? Eso significa la letra Bet. Entonces la letra Bet tiene dos significados, el valor numérico, que viene siendo 2, y el significado simbólico, que viene o representa una casa. Entonces, de este modo, una palabra la podemos entender tanto de 3 modos. Una, dependiendo del contexto, o sea, siguiendo la traducción normal del texto. 2, su valor numérico. Y 3, su simbolismo. De este modo podemos sacar todavía más información con respecto a un capítulo, un tema, una palabra, una frase. O sea, es increíble lo que se puede sacar de información con estas letras hebreas, que no vienen en cualquier otro, en otro idioma. En el griego también viene así. Por ejemplo, el nombre de Jesús en el griego vale 888. Esto es muy curioso porque el 8 pues, representa la nueva vida, la nueva creación, un nuevo nacimiento. ¿Por qué eso lo viene en toda la Biblia? Por ejemplo, los 8 que se salvaron del diluvio, ahí tenemos el número representado por 8. Jesús resucitó en el octavo día. Entonces, curioso que el nombre de Jesús valga 888, es como el significado del nacimiento a la Trinidad, ¿no? O sea, de este modo podemos entender la Biblia y los capítulos de una manera más profunda. Entonces, esto es lo que es la gematría y el significado de cada letra también. Por otro lado, vamos a entrar también a estudiar un poquito lo que es el tema de el método de la secuencia de letras equidistantes, o abreviado SLE. ¿Qué es este método? Es muy, muy, muy controvertido porque la verdad es que sí es muy delicado, es muy ambiguo estudiar la Biblia con este método. Sin embargo, hay que entender que la Biblia, toda la Biblia, nos habla sobre Jesús, sobre el Hijo. Entonces, si no nos desenfocamos de ese propósito, podemos agarrar este método y entender todavía cosas más profundas que incluso no vienen en el simple texto. Por ejemplo, hay un texto en Génesis que vamos a estudiar todavía muchos más capítulos, muchos más versículos adelante, que habla sobre, hace la pregunta así en el texto, dice: ¿acaso hay alguien que haya un hombre que tenga el Espíritu de Dios? Y sigue contando la historia, ¿no? Eso es la historia de José. Entonces el faraón, esa es la pregunta que dice, o sea, cuando le da la respuesta a su sueño, hace esa pregunta: ¿acaso hay alguien que tenga el Espíritu de Dios? En el texto, justamente abajito de eso, en este método podemos encontrar la respuesta a esa pregunta. Dice el método: ese hombre es Jesús, cruzado y hombre de 30 años, y cositas así, ¿no? Entonces, este método sí es muy controvertido. Entiendo que mucha gente dice: no, eso no es estudiar la Biblia, te desenfocas, pierdes el propósito. Y no, la verdad es que si tienes el propósito de ver a Jesús detrás o con la ayuda de este método, te va a abrir muchísimas más ventanas de poder entender la Biblia a un nivel más profundo. La verdad sí es delicado, pero si no te desenfocas del propósito que es Cristo, este método es muy, 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 muy impresionante. Y la verdad es que para mí es de las cosas más impresionantes que tiene la Biblia, porque a través de este método puedes llegar a descubrir lo que algunos llaman pictogramas. ¿Qué es esto? Son haz de cuenta que con el método, bueno, para empezar el método, cuentas una letra. Entonces, por ejemplo, escoges una letra. En este caso, por ejemplo, ahí se ve la palabra perezoso. Si tú tomas la palabra perezoso, cuentas la primera P y a partir de ahí, bueno, en el método puedes contar para atrás o para adelante. Puedes contar, en este caso, para la derecha,
cuentas 9 letras. Cada 9 letras te va a aparecer, tienes que seguir contando. Ese es su código. Entonces tenemos la P, 9 letras después tenemos la E, 9 letras después tenemos la R. Y de este modo, así, cada 9 letras siempre nos va a aparecer en código la palabra perezoso. O por ejemplo, la palabra bonito, que también está ahí. Podemos ver, tomar la primera letra, la B. 10 letras después tenemos la O. 10 letras después contamos y nos aparece la N. Y de este modo nos aparece la palabra bonito, cruzado. Esto es sumamente, bueno, esto es una sopa de letras, como lo ves en el ejemplo. Pero en la Biblia tendríamos que agarrar cada letra y acomodarla en un cuadrito, como si fuera un cuadrito de Excel. Y entonces pones la primera letra, la segunda letra y así. Y de este modo tienes toda la Biblia acomodada como por segmentos o por cuadritos. Y entonces, con la ayuda de una computadora o algún programa, pues le pones buscar ahí la palabra Jesús y aparece, ¿no? Pues que aparece así cruzado. Entonces, así lo han hecho para descubrir cosas que vengan en la Biblia, y se han encontrado cosas increíbles. Y lo más padre es que, por ejemplo, a diferencia de la sopa de letras, que están puras letras así desordenadas, o sea, la Biblia es una sopa de letras gigante, que además no solamente viene el texto, que lo puedes leer así, sino que además vienen palabras escondidas dentro del texto coherente. Digo, una sopa de letras no es coherente, pero en este caso la Biblia pues sí es coherente, ¿no? O sea, tú puedes leer así y además de eso vienen las cosas coherentes. Entonces, les repito, si no se desenfocan del propósito, van a poder descubrir ahí a Cristo también. De las cosas más avanzadas que han hecho esto, por ejemplo, no solamente te puede aparecer una palabra, el nombre de Dios, Yahweh, te puede aparecer así, 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 como muchas veces cruzados. Y si lo ves de una perspectiva más lejana, no solamente puedes ver el nombre de Cristo, sino que esos nombres forman una figura o un dibujo, lo que algunos le llaman pictogramas. Estos pictogramas, bueno, yo no los descubrí, te dejo ahí el link para que puedas meterte en la página, y vienen explicados en mi libro, así que te recomiendo que compres mi libro. Te repito, yo no descubrí este método ni estos pictogramas, pero son cosas que vienen ahí ocultas, alguien más la descubrió y yo solamente se las voy a compartir. La verdad es algo increíble, cosa que ningún pastor te va a hablar de ello. Entonces, lo más padrísimo de esto es que este pictograma o los códigos o la geometría, todo se va relacionando con el mismo texto. Entonces, eso es como una pequeña introducción de lo que yo les quería explicar antes de introducirnos directamente a lo que es estudio de Génesis. Son cosas que sí son necesarias, que necesitamos saber para poder comprender completamente todo el panorama. Entonces, en este primer capítulo no me voy a meter específicamente a ver cada detalle. Todo eso lo explico en mi libro. Si lo quieres, ahí te dejo el link donde puedes conseguirlo. Y ahí viene explicado ya con mucho detalle, con muchos ejemplos. Todo viene bien decodificado ahí. Pero vamos a explicar nosotros de manera general y entender que todo el propósito de toda la Biblia, de todo Génesis, es Cristo. Ahora, ya como introducción a este libro, vamos a ver el primer versículo. A mí se me hace sorprendente la Biblia porque además, como ya lo expliqué, no solamente de poder ver una frase, una palabra con códigos, con una interpretación numérica o con un simbolismo. O sea, es el único libro de la Biblia, bueno, la Biblia es el único libro de todo el mundo en el cual el lector forma parte de lo que está leyendo. O sea, en la Biblia puedes leer a alguien que se va al infierno y el que se va al cielo. Y respecto a tomar tu fe, puedes decidir qué parte de lo que está hablando el contexto tú quieres ser. O sea, te está diciendo el final de lo que va a suceder desde el principio, que es lo que vamos a estudiar, Génesis. Y puedes formar parte de lo mismo que estás estudiando y que estás leyendo. O sea, la Biblia es increíble, y para mí mi libro favorito hasta ahorita es Génesis, porque viene toda esta información así tan concentrada, y viene mucha que la verdad te vuela la cabeza de lo
de tanta información que puedes sacar de ella. Entonces, bueno, te invito a que sigas viendo estos videos para introducirnos en lo que es este maravilloso mundo de la Biblia y en este libro de Génesis. Muchas gracias.